Bienvenidos, bienvenidas a Data Animal. Hoy tengo el honor de tener a Gustavo Martínez, médico veterinario, especialista en enfermedades zoonóticas. En salud pública también, porque ahora vamos a hablar de qué se trata un poco todo esto y de una sola salud, que anda dando vueltas ese término, pero lo vamos a explicar mejor. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas, Gustavo? Bueno, Mel, un gusto estar aquí. Y mira, las enfermedades zoonóticas, para entenderlas de una forma fácil, son todas aquellas enfermedades que se pueden transmitir desde los animales hacia las personas. Muchas de estas patologías sí tienen varios reservorios, pueden pasar de distintas especies, pero el principal motivo de concientizar de cuál es el problema es de que hay enfermedades compartidas, ¿sí?, entre distintas especies, y los cuales nosotros formamos parte de ellos. Tengo una duda muy existencial. ¿Hay alguna enfermedad que el ser humano le pueda transmitir al animal? Sí, hay, las que se llaman antropozoonosis, ¿sí?, son enfermedades también que pueden vehiculizarse en forma inversa, por ejemplo, tuberculosis. ¿Sí? Si una persona tiene la enfermedad, a través del esputo, por vía aérea, puede llegar a contagiar a sus perros. Mira, eso era algo que tenía acá en mente. ¿Cuáles son las enfermedades zoonóticas más comunes en Argentina? Mira, comunes hay varias, ¿sí? Hay algunas que tienen mayor gravedad que otras, por ejemplo rabia, que es una enfermedad que está bajo vigilancia, y ahora si querés podemos hablar de los programas o todas las actividades que se hacen para prevenirla, leptospirosis, triquinosis, hay muchas que también que tienen que ver con los alimentos. Tenemos también, dentro de la zoonótica estamos hablando, ¿no? Sí. Aparte de la leptospirosis, podemos enumerar un montón de parasitosis, sí, toxocariasis, principalmente en los chicos es una afección bastante importante, porque en el tema del jugar, sí, principalmente los areneros o lugares donde los animales pueden llegar a defecar, sí, esos parásitos sí, se vehiculizan por vía oral y afectan a los chicos. ¿La toxoplasmosis también es una enfermedad zoonótica? La toxoplasmosis es una de las enfermedades zoonóticas. El impacto en la salud humana sí, no es tan grande como las otras, principalmente porque la materia fecal de los gatos, una vez que, si es que el animal está infectado, necesita un par de días para que se maduren y se puede llegar a contagiar si uno tiene contacto directo, ¿sí?, con la materia fecal, que es lo menos frecuente, o lugares donde haya defecado el gato, por ejemplo. Si defecó en las plantas, ¿sí?, y justo esas plantas son para consumo, o por jugar los chicos principalmente, ¿sí?, con la tierra y después se meten la mano en la boca, sí podría llegar a vehiculizarlo. Pero está bueno esto que dijiste, como que tarda unos días, no es que... Sí, a ver, los gatos generalmente no la transmiten toda la vida, ¿sí? Hay 1 o 2 momentos en su vida que pueden llegar a transmitirla. Eso es importante que lo sepa. A veces puede ser sintomática o asintomática. Sí, es bueno consultar siempre a un médico veterinario para cuando hay riesgo en la familia o previo al embarazo, que es una enfermedad muy común. La principal fuente de contagio muchas veces de las personas es a través de la carne, no de los gatos. ¿Sí? Cuando uno consume carne mal cocida, ¿sí?, trae la toxoplasmosis de los bovinos, claro, no del felino que lo tiene en casa. Bueno, bien. Ven, hay que dejar de comer carne y no tirar el gato cuando... Carne cocida se puede. Claro. Bueno, yo no como, sí, claro, pero en ese caso... Pero muchas personas, por el desconocimiento, cuando quedan embarazadas las mujeres de la casa, lo primero que hacen es abandonar al gato. Sí, si uno tiene, digamos, la precaución de hacer la limpieza en forma diaria de la bandeja sanitaria, no hay ningún riesgo. Claro, como lo haces siempre. Sí, y no, hay algunos casos que no están así. Hay algunos, claro, sí, pero porque no sos tutor responsable. O directamente eso, comerte la materia fecal. No es que porque el gato lo tenés encima ya tenés riesgo de contagiar. Generalmente no hay hábitos del ser humano de comer la materia fecal. Sí, si hay coprofagia a través de los felinos y le quedan restos de materia fecal, los besos en la boca, eso podría ser un vehículo indirecto, digamos. Sí. Y hablabas de las parasitosis también. ¿Cuáles son las que se contagian de los perros a los humanos, de los animales? Principalmente, y que es una afección importante de los chicos, se llama toxocariasis, ¿sí?, que son pequeños parásitos que son muy frecuentes en los cachorritos. ¿Viste cuando los cachorritos a veces cuando nacen al poco tiempo los ves con una panza muy gordita, sí, muy lindo, que no se alimentaron nunca? Bueno, están llenos de parásitos, ¿sí?, porque se los transmite la madre en el momento, sí, en la última parte de la gestación y al principio, sí, de la primera etapa de su vida.
Y cuando empiezan a eliminar esos parásitos, ¿sí?, en el ambiente, los chicos, ¿sí?, cuando tienen contacto, ¿sí?, con la tierra, ¿sí?, o mismo con darle besos a la boca, como dijimos recién, pueden vinculizar esos huevos parásitos y contagiarse. Es una enfermedad muy común y la verdad que está poco diagnosticada. Me interesa mucho este tema porque yo recibo muchos mensajes, porque mis perros me dan besos en la boca, por supuesto. Pero está bueno esto de que no se habla de estos parásitos, que simplemente es con una cuestión de higiene, o sea, como cuando terminas de ir al baño y te lavas las manos. O sea, no es que hay que tener mayores recaudos para que no se contagien de esos parásitos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la boca de los animales? Hay muchos parásitos, sí, de lo que hacen, pueden estar en forma temporaria. Sí, por ejemplo, cuando el animal come restos, sí, de materia fecal, a veces ese hábito es común en los animales para ocultar su rastro, no quiere decir de que tengan algún tipo de patología, a excepción de que hay una patología por una deficiencia, que puede ser de minerales, que lo consuman, que es lo menos frecuente. Pueden quedar en forma indirecta temporariamente, ¿sí?, y eso vehiculizarlo. Sí. Hay otros que hacen ciclos. Sí, entonces tiene que consumir el huevo, sí, del parásito que está en el ambiente, hacer un ciclo en el organismo y después ese parásito es eliminado por materia fecal. Sí, pero la mejor solución es desparasitar. ¿Cada cuánto se desparasita el animal? Eso es clave para... Igual todo depende, sí, del lugar donde uno viva y qué tipo de enfermedades haya en la zona. Ok. Nosotros aconsejamos, sí, por lo menos cada 4 meses. Hay lugares, por ejemplo, donde, en el interior del país, donde hay equinococosis, que es lo que produce diatidosis. La desparasitación es diferente. Lugares donde, por ejemplo, hay riesgo de dirofilaria, ¿sí?, que son enfermedades que hay en zonas ribereñas, ¿sí?, quizás hay que hacerlo mensual. Hay que acomodarlo, ¿sí?, a cada lugar, por eso es importante consultar al veterinario, ¿sí?, para ver qué tipo de parásitos hay que prevenir. Sí. Qué importante eso, de tenerlo desparasitado y vacunado. Y volvemos a las... nombraste la rabia. La rabia, que es como la que más se habla, digamos, acá en Argentina. Y actualmente hace poco aparecieron un par de casos de rabia. Y quiero que profundicemos un poco en esa enfermedad, porque hay muchos mitos alrededor de todo eso. Primero, contar que tiene prevención, que es la vacunación, ¿no es cierto? Sí. Lo que tiene la rabia, sí, es que por su impacto, sí, porque es mortal, a lo largo del tiempo se tuvo una vigilancia muy alta. Después, cuando se dejó de haber la rabia en la calle, como había en la época del 70, 80, se empezaron a descubrir que había otras especies, sí, que mantenían esta enfermedad, que son los murciélagos, sí, principalmente insectívoros, sí, en esta zona. Y la forma de prevenirlo, sí, es mediante la vacunación. Se vacuna a partir de los 3 meses de edad, todos los años de su vida. Todos los años se tienen que vacunar. Todos los años de su vida. Sí, no hay contraindicaciones, sí, ni por preñez, ni por enfermedades, igual que las personas. Si uno tiene contacto con un animal que sospecha de rabia, también hay que hacer protocolos, sí, para aumentar la cantidad de anticuerpos que uno tiene para que no se enferme, ¿no? Y después hay otras situaciones, por ejemplo, si lo llega a morder un animal silvestre, sí, o un mismo murciélago que tiene sospecha de rabia, hay que hacer protocolos de aislamiento, sí, para ver qué síntomas pueden llegar a aparecer y, bueno, vacunaciones para aumentar su inmunidad. ¿Cómo es el protocolo a la hora de una mordida de un perro con sospecha de rabia? ¿Cómo se manejan acá en Argentina? Mira, en Argentina tenemos una ley en los cuales... ya eso está normatizado hace mucho tiempo, de los cuales todos los animales que muerden, perros y gatos, estamos hablando, tienen que tener una observación antirrábica de 10 días. ¿Y por qué se usa de 10 días? Que es el periodo en los cuales, cuando empieza con síntomas neurológicos, ¿sí?, un animal rabioso, es el periodo que tarda en fallecer, que es el periodo de eliminación viral. Entonces se mantiene 10 días para ver si pasa algo en el animal, si tiene algún síntoma puntual. Durante ese periodo de observación no se vacuna, ¿sí?, es nada más que se observa, y la persona, sí, que fue lesionada, depende de la situación del animal, cómo evolucione, ahí va a depender del tipo de tratamiento que se hace. A veces puede ser tratamiento de la herida solamente, o herida y protocolo post-exposición de vacuna antirrábica humana, ¿no? ¿Cuál es la situación de ese animal a la hora de que lo llevan al zoonosis y está esos 10 días para ver cómo transcurre? Porque hay mucha cosa alrededor de, bueno, hay que eutanasiarlo. No, al contrario, sí. Justamente lo que se hace es buscar
que el animal esté en un lugar apartado, ¿sí? Y más si es un animal con síntomas neurológicos actuales, por ese periodo, y después de eso sí se verifica a ver si realmente, si tiene rabia se va a morir solo lamentablemente, si no tiene rabia se da de alta y vuelve con su familia. Hay animales obviamente que muerden por otras características, por el comportamiento, pero bueno, eso va por otra vía para el tratamiento comportamental, ¿no? Que no tiene que ver con la rabia en sí. Ok. O sea, hay un panorama como positivo por lo que veo. Sí, porque los animales no hay que eutanasiarlos, ¿sí? Por el tema de la rabia. Si tiene rabia, lamentablemente se va a morir solo porque no hay forma de evitarla. Perfecto. ¿Y en Argentina cómo es el tema de la vacunación? ¿Todas las personas podemos acceder a ese servicio? Sí, en todo el país, en los centros de zoonosis más cercanos, la vacuna es gratuita. Todos los años se hacen como a unas campañas de vacunación. Sí, a veces los centros zoonosis que tienen atención primaria o hacen esterilizaciones también se dan la vacuna, pero la pueden solicitar sin ningún inconveniente. No hay excusa, digamos, para la vacunación. No hay excusa para vacunar. Gustavo, ¿todos los animales transmiten rabia? Es una enfermedad de los mamíferos, ¿no? Los principales transmisores, si dijimos que eran los murciélagos, sí, porque es un reservorio. Después, los animales silvestres, que no pueden tener control, también hay que estar alerta. Y después, perros y gatos cuando tienen contacto con estas especies, ¿no? Hay a veces una falsa creencia de que los roedores pueden llegar a transmitir la rabia. Nosotros, a lo largo del tiempo, no hemos encontrado casos de rabia en esta especie, por más que sea una especie susceptible a tener la enfermedad. Sí. Pero la mordida de roedor lo que produce más otro tipo de enfermedades, no rabia en sí. Como la leptospirosis, ¿no? La leptospirosis no se transmite por la mordida, pero sí a través de la orina. Sí, a veces el roedor puede ser que está empapado en su orina, puede transmitirla por el contacto directo, ¿no? O a veces por donde llegó a orinar el animal. Esta vacuna de la leptospirosis no está, no está en el plan vacunatorio obligatorio. Mira, está en el calendario sanitario, sí, no es obligatoria por ley. Se vacuna también a partir de los 45 días. Es para caninos, no para felinos, ¿sí? Los felinos lo que tienen es que como tienen otro tipo de características en la orina, ¿sí? Pueden llegar a contagiarse pero sin síntomas y no son buenos transmisores la leptospira, ¿sí? El perro sí cumple un rol similar al del roedor como reservorio en caso que se enferme y se recupere de la enfermedad, ¿no? Perfecto. Porque también es una enfermedad grave para las personas y para los animales. Perfecto. ¿Y qué factores pueden influir para, digamos, que el resurgimiento o que estén esas enfermedades zoonóticas en el ambiente? Mira, hay varias situaciones. Una, como por ejemplo, la ausencia de vacunación, como hemos visto en medicina humana, por ejemplo, se deja vacunar para una enfermedad puntual, se reintroduce desde el exterior y empiezan a aparecer brotes y no tienen control. Por ejemplo, si dejamos de vacunar para la rabia, podría llegar a aumentar, eso es una. Después tenemos las otras que son ambientales, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a lo que es el cambio climático, ¿sí? Inundaciones o situaciones en las cuales en forma rápida, ¿sí? Hay un desorden en el ambiente. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, brotes de leptospirosis, brotes, ¿sí? De otras patologías, ¿sí? Relacionadas a ese desorden ambiental, ¿no? Pero eso se puede prevenir con una previa vacunación. Sí, siempre uno en situación, por ejemplo, hablando de inundaciones como hablábamos antes, ahí tenemos situaciones no solamente de que está afectada la familia, sí que tiene que reubicarse, hay falta de agua potable, factores contaminantes, desorden ambiental, los basurales aparecen en otros lados. Lo que hace esto es empujar enfermedades que quizás estaban escondidas o en pequeños grupos de animales y pueden llegar a transmitirse a otros lugares. Sí. Principalmente la leptospirosis es la que tenemos más problemas en las zonas inundadas, ¿sí? Por más que haya otro tipo de parasitosis. La rabia, por ejemplo, en murciélagos caídos también puede llegar a aparecer como un brote esporádico. Qué interesante. Bueno, y hablamos mucho de perros, gatos y hablamos de salud pública y se está hablando muchísimo del término una sola salud, una única salud. ¿Qué significa eso y cómo se implementa acá en Argentina? Claro, mira, el término una salud es un término que tomó la Organización Mundial de la Salud ya hace un tiempo
Y lo que busca es tomar conciencia de que lo que hablábamos hoy, ¿no? De que hay enfermedades que están compartidas por las personas, por los animales y en el ambiente. Hablamos de que las personas se pueden contagiar, por ejemplo, desde la tierra, ¿sí? Por las parasitosis que eliminan los animales y después el ser humano. Entonces lo que tenemos que tener nosotros es una visión de sanear, ¿sí? Mediante la prevención, tener un ambiente saludable, las personas que estén controladas, los animales que también tengan su control sanitario, cada uno con los profesionales que se encarguen de esos temas, como para tener sí, una salud única, es lo que se llama. Perfecto. El hecho de que acá en Argentina hay muchísimos perros y gatos en la calle, ¿influye en la expansión de estas enfermedades zoonóticas y parasitosis? Sí, principalmente el mayor impacto de los animales que están en la calle son cuando no tienen los controles sanitarios, ¿no? Si el animal es trasladado por un tenedor responsable, podemos decir, sí, uno pensaría que si en la casa puede llegar a desparasitarlo, entonces si llega a defecar y levanta la materia fecal, tiene poca chance de transmisión de enfermedades. Claro. Pero cuando no es así, el animal, por su biología, defeca sí, y orina en cualquier lado. Puede, si tiene alguna enfermedad no zoonótica, también se la puede transmitir a otro. Sí. Entonces hay distintos problemas sanitarios, ¿sí? Que no tienen control. Sí. Ese sí es un impacto negativo para la salud en sí. Entonces, afirmás, a todos los veterinarios que vienen les hago esta pregunta, ¿castrar salva vidas? Se puede decir, sí, a veces uno no quiere tener el eslogan sí, de la castración es la única solución, ¿no? Porque eso no es real. Sí, lo importante de que la esterilización sí, es un método sí, de evitar, digamos, la reproducción sí, sin asistencia, ¿no? De que haya animales en los cuales queden sin dueños, ¿sí? Y que a veces pasa de que esas reproducciones, los animales terminan en situaciones no deseadas. Si lo mirás de ese lado, podríamos decir que sí. Pero entonces también, sí, lo digo yo, sí, castrar salvavidas, lo estoy diciendo yo. Sí, pero también hay que asistirlos, ¿no? Y educar a la gente. Exacto. Obviamente. Y como tutores responsables, ¿cuál sería nuestra función para ayudar a prevenir estas enfermedades entonces? Y principalmente, bueno, tener la conciencia de que hay enfermedades, como hablábamos recién, de que se transmiten sí, entre distintas especies. Las personas, sí, el ser humano, que el ambiente nosotros podemos contaminarlo y crear un desorden ambiental que nos sea desfavorable para nosotros. De que hay que tener un control veterinario, como nosotros vamos a control médico, también hay que tener asistencia. A veces cuando no se puede por problemas económicos existen los centros de zoonosis en los cuales pueden tener asistencia a la población. Y el tema de la prevención con respecto a la vacunación es lo más importante y la desparasitación también. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy linda toda esta información que la tenía así en la cabeza. Tengo muchas preguntas más, quedará para otro capítulo. Tengo regalito a nuestros amigos de Nexart hablando de desparasitación. Bueno, primero, este es para vos. Paragüitas, que siempre viene bien. Bueno, buenísimo, para estos días. Para estos días. Claro, gracias. Y después, yo sé que vos tenés gatitos, pero acá te damos para perritos de la familia, Nexart Spectra, bueno, para que estén protegidos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos cuidando la salud de todos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos la próxima semana en Más Data Animal.